está aquí con nosotros el autor del libro del que vamos a hablar, que yo le voy a presentar como Ricardo Guadalupe, aunque no es Ricardo Guadalupe al 100%. O sí, no lo sé. Nos lo va a contar él. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Hola, Esther. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí con nosotros. Y un saludo a todos los oyentes de Radio Mejadas, que sé que algunos me están escuchando. Bueno, te estarán escuchando todos y además alguno te habrá reconocido y algunos habrá llevado la sorpresa. Sí. Hemos dicho, vamos a hablar de libros, de literatura, de cercanía, porque Ricardo, bueno, ahora nos dirá quién es Ricardo, aunque no es de Miajadas, pero sí que tiene una vinculación importante con la localidad, ¿no? Sí, a ver, vengo mucho porque mi mujer es de aquí, Silvia Gallego, que además es poeta, muy amiga del también poeta de Miajadas, Julio Santiago. Bueno, estoy ahora en plena promoción de la novela que has mencionado y hace un par de días estuve firmando ejemplares en la librería Libro y Más de María Ángeles Pedrosa. Por ejemplo, firmé al autor de relatos de aquí de Miajadas también, Luis Miguel Ortega. Y claro, a ver, venimos aquí mucho con los dos niños de 3 y 6 años, pues para pasar el verano, también con su abuela, en fin, que venimos a lo largo del año también muchas veces. Bueno, seguro que más de uno y más de dos de los que están escuchando te conocen. He dicho yo, Ricardo Guadalupe, aunque no al 100%, sí al 100%, pero bueno, tiene su intríngulis. Cuéntanos, a ver, sí, ¿de dónde viene? Porque Guadalupe no es tu apellido. Es un seudónimo. A ver, es como se llama mi abuela, Guadalupe. Guadalupe es como se llama mi abuela. Era hija de un señor mexicano y en honor a la Virgen de Guadalupe, pues le puso Guadalupe. Así que el que yo lleve Guadalupe en ese seudónimo es un homenaje a ella. Lo puse un poco, lo de seudónimo, para diferenciar mi vida del día a día con la vida paralela que llevaba como escritor o aficionado a la escritura. Y lo hice fijándome en mi autor favorito, que había hecho lo mismo. Un francés llamado Louis Ferdinand Céline no se apellidaba Céline, se apellidaba Destouches. Se había puesto Céline como apellido en homenaje al nombre de su abuela, que se llamaba Céline. Mi apellido real es Castillo, que es como se apellidan, bueno, mis dos hijos de 3 y 6 años, Iván y Mateo. Así que, bueno, con esas edades... ¿Te están escuchando? Hola, creo que están en la peluquería ahora mismo. Un saludo para ellos. De Pepi. Así que, bueno, sí, soy alguien que actualmente intenta compatibilizar la literatura con la crianza. La cueva donde escribir con los parques infantiles. Bueno, la literatura con la crianza y con tu trabajo, porque tu vida laboral no tiene nada que ver con las letras. Es muy difícil ganarse la vida vendiendo libros, así que sí, efectivamente, yo tengo mi trabajo ahí en una empresa de informática, trabajo en recursos humanos en el área de relaciones laborales, llevo pues desde el año 2000 ya en esa empresa de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, mi pasión son las letras y bueno, por cierto, pasión por la que conocí a mi mujer, a Silvia, que como poeta, pues la conocí en ese ambiente, en ese ámbito. Así que ha dado mucho de sí esto de la literatura, entre otras cosas, 2 hijos, o sea que... y un tercero podemos casi que decir, aquí tengo, ¿no? un bebé literario, sí, un bebé literario, sí. ¿Tu sueño sería poder vivir de la literatura? Como sueño está muy bien, sí. Sí, sería un sueño. Bueno, a ver, yo tengo amigos que no viven plenamente de la venta de libros, pero sí pues de lo que lo rodea, ¿no? Pues talleres de escritura, recitales, presentaciones, coach literario también, que es una nueva figura que está surgiendo. Y bueno, apuestan por ello. Pero bueno, es una apuesta arriesgada, claro. O sea, realmente, en fin... el camino por el que yo he estado es como más seguro, ¿no? Aunque esta pasión mía viene de lejos. O sea, sí, bueno, estamos hablando de este hijo literario, ¿no? De este bebé literario, sí. Pero no es el primer libro que editas. Llevo 3 libros. El primero fue con la editorial Octaedro, una editorial de Barcelona, los 3. El primero fue de recursos estilísticos, palabras literarias. Pues hablaba de figuras como la metáfora, el oxímoron, el palíndromo, no sé, como por decir un ejemplo, ¿no? Salta Lenin el Atlas, ¿no? Es un palíndromo. También ponía ejemplos coloquiales del día a día que a veces utilizamos, que son recursos literarios y que no nos damos cuenta de ello, ¿no? También publiqué un libro de frases llamado Frases en el Muro, que eran frases que yo iba apuntando según iba leyendo libros, me iban viniendo ideas, porque yo ya tenía en mente la novela.
Entonces pensaba, bueno, esta frase podría venir muy bien, esta frase que me va a venir a la cabeza, podría venir muy bien a tal personaje. Entonces la apuntaba. Y al final se fueron acumulando tantas frases que, bueno, pues ofrecí las ordené de la A a la Z, se las ofrecí a la editorial y me las publicó. Y luego hubo un tercer libro, pero claro, es que todo esto ha sido un largo camino de formación. Y siempre con el objetivo final de la novela, que era el gran proyecto, sabía que tenía que, para ello, pues aprender, mejorar mi escritura, mi redacción, hacerla de forma literaria, ¿no? No como un diario, no escribía para mí, escribía para un lector, ¿no? En potencia. Claro, porque no es lo mismo cuando uno escribe para uno mismo que cuando ya tienes la mira puesta en que lo va a leer otra persona, ¿no? Claro. O sea, yo valoro mucho el tiempo de los demás, entonces quiero ofrecerles pues una lectura que se pueda leer fácil. O sea, yo no escribo de forma barroca o sobrecargada, sino que intento que sea accesible a todo el mundo. Luego ya el tema, como veremos después, es lo suficientemente complejo, ¿no? Así que por lo menos que la escritura sea sencilla y accesible. Y para ello, pues claro, tuve que formarme, y esto han sido varios años, y también practicar. Escribir antes de la novela, que es un relato como más largo, pues relatos cortos. Y de ahí surgió el tercer libro, que era Relatos con Abrelatas. Como la editorial Octaedro tenía, bueno, es del ámbito pedagógico, pues lo que hice fue, después de cada relato, incorporar un cómo se hizo, para enseñar a los aficionados a la escritura como yo, pues que me pudo inspirar, pues no sé, en qué personajes o qué ambientación pues creé para esas historias que estaban en el libro. Y luego, bueno, pues la novela que está casi recién salidita del horno. Sí, salió, pues mira, el día del libro, o sea, en abril, pero el mismo día. Y el mismo día me fui a Barcelona, al Sant Jordi, con una caja de libros. Fue nada más salir del horno, nunca mejor dicho. Me cogí una caja, me fui para allá porque esta editorial, la editorial Gusanillo, que la ha publicado, pues trabaja muy bien el tema de las ferias. O sea, está en todas las... Bueno, has estado este año en la Feria del Libro de Madrid también. Estaba en la Feria del Libro de Madrid, mi ciudad, y bueno, muy contento de poder convocar a todas mis amistades, a todo mi círculo, y poder estar al otro lado, ¿no? Tantas veces he estado como lector y comprando y bueno, pidiendo la firma, ¿no?, a mis ídolos. Pues ahora estar en el otro lado, la verdad es que ha sido muy bonito, muy emocionante, y con esta historia tan personal mía, ¿no? Aunque sea de ciencia ficción, pero bueno, tiene muchas cosas mías, claro, de dentro, sí. Estaba en la Feria del Libro de Madrid, estuve en la de Valencia, donde también estuve viviendo porque digamos que llegó un momento que me pedí una excedencia. Para poder escribir la novela me cogí un tiempo, y también para desconectar un poco de los compromisos del día a día de la ciudad, familiares, etcétera. Pues me fui primero a Málaga, estuve un año allí, después otro año en Valencia y finalmente otro año en Granada, que es donde conocí a Silvia. Así que, bueno, dicen que, ¿cómo era Cavafis, ¿no? En el poema Ítaca decía que el camino, ¿no? Efectivamente, o sea, puede que llegues o no llegues, pero ya el camino te da unas experiencias muy enriquecedoras, y es lo que me ha pasado a mí. Ya casi la publicación era lo de menos, o sea, con todo lo que me ha pasado entre medias, es que ya me ha reportado más de lo que yo podía esperar. Bueno, ¿desde cuándo estás trabajando en esta novela? Porque por lo que nos estás contando, el camino está siendo largo, el camino de Ítaca, ¿no? Ha sido largo. Sí. En realidad me surgió de joven. O sea, el protagonista, Abel, tiene 20 y pocos años, vive, bueno, muy sobreprotegido, medio aislado, en un pueblo en las afueras de Madrid, y yo vivía esa misma sensación. Lo que pasa es que, bueno, al protagonista le ocurre algo muy extraordinario, por lo que tiene que, bueno, despertar y espabilar a marchas forzadas y empezar a creer en sí mismo. A ver, yo ya lo voy diciendo, el personaje de Abel tiene bastante de mí, volqué ahí bastante también de mi propio proceso terapéutico, porque hay una evolución en su psicología, en su crecimiento personal. En este personaje de jóvenes estamos como muy... De hecho, la novela está dirigida a un público juvenil, y sobre todo espero que conecten con esta novela esos jóvenes que a veces, bueno, están un poco perdidos, ¿no? Todavía no han encontrado su lugar en el mundo, ¿no? Entonces, Abel, cuando se encuentra con estas circunstancias, que luego contaremos, pues claro, tiene que empezar a pensar seriamente quién es, qué es lo que quiere hacer con su vida,
hacia qué camino tirar y, bueno, y despegarse de aquello que le resultaba cómodo, pero que quizá ya, bueno, pues ya correspondía más que tenía que dejarlo atrás, de alguna manera. Bueno, nos has desvelado el protagonista, el personaje principal de la novela, Abel Soca. Estamos hablando de la novela La regeneración de Dios, de la editorial Gusanillo, que, como bien nos decías antes, esta semana, creo, has estado firmándolo en Libro y Más, en la librería aquí en Miajadas, que se puede encontrar allí. Se puede adquirir también, bueno, previo pedido, ¿no? Cualquier librería, incluso online. Cuéntanos, ahora sí que nos metemos ahí a tope. La regeneración de Dios, el protagonista es Abel Soca, un personaje que además tiene mucho de Ricardo Guadalupe. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta novela? Bueno, déjame que te cuente cómo surgió. Porque esto, a ver, yo creo que es fuente de inspiración de muchos escritores. Los sueños, ¿no? En mi caso surgió de una pesadilla. Yo tuve una pesadilla recurrente. Podemos decir que la novela, aunque sin forma total, pero ya vivía en tu cabeza, ¿no? Ya estaba cogiendo Sí, ya estaban en cuerpo. Lo que pasa es que hay cosas en la cabeza que no sabemos muchas veces de dónde vienen y, bueno, podemos dejarlas ahí y no querer saberlo o mirar para otro lado, pero no, yo quise enfrentarme, digamos, a esos fantasmas o sombras, ¿no?, que yo tenía dentro. Y claro, yo tuve esta pesadilla y quise escribirla, un poco plasmarla negro sobre blanco para indagar en ella, para saber qué podía significar, qué podía representar para mí. A ver, la pesadilla, la cuento muy rápido, consistía en que un guerrero tribal, nada más y nada menos que un guerrero tribal, en el Madrid contemporáneo de nuestros días, me perseguía en pleno rastro de Madrid. El rastro de Madrid, ya sabéis, multitud de gente. Bueno, pues venía, me elegía a mí como víctima. O sea, no a otro, sino a mí. Entonces, hay una persecución y bueno, no voy a seguir, pero sí voy a contar que esa pesadilla y ese primer relato que escribí basándome en la pesadilla, pues se convirtió en el primer capítulo de la novela. Es lo primero que va a encontrar el lector en La regeneración de Dios. Porque ese guerrero tribal es otro de los personajes también destacado de la novela. Una novela que, dices, está dirigida en cierto modo al público juvenil. Ciencia ficción. Sí. A ver, a mí la ciencia ficción es un género que siempre me ha atraído porque presenta mundos posibles a partir de planteamientos que beben mucho de la filosofía, pero de manera habitualmente entretenida. Y a mí esa combinación entre entretenimiento y pensamiento me encanta. Yo con esta novela he tratado de escribir una historia con varias capas, de manera que si un lector desea quedarse en el entretenimiento, puede hacerlo, y si desea profundizar más, pues puede hacerlo igualmente. Y si te parece, continúo un poco con... bueno, tengo aquí el libro en mis manos. Como no lo podéis ver, bueno, os comento que en la portada está el propio guerrero tribal. En la contraportada están Fronte y Braxo, que son dos seres de otro mundo que ayudan que guían y apoyan a Abel, el protagonista. Y en una de las solapas está el propio Abel dentro de una espiral vertical que en la novela, bueno, pues resulta que se llama Nepentes y concentra nada más y nada menos que la memoria de todo el universo. Bueno, unas ilustraciones también muy, muy vistosas, muy llamativas, ¿no? Con una estética, pues eso, muy juvenil también y muy enfocada a los gustos juveniles, videojuegos, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que a los jóvenes tanto les gustan. Sí, son ilustraciones que la verdad es que me ayudaron mucho también para la publicación, que es otra fase importante de la novela no se acaba con el punto final, sino que también luego hay que buscar el editorial y luego hay que promocionarla. O sea que el escritor, bueno, tiene que hacer bastantes cosas, ¿no? Son ilustraciones de Óscar Silvestre y yo me presenté con estas ilustraciones y con el manuscrito en el Congreso de Escritura Escribir en Valencia. ¿Por qué fui allí? Porque organizaban un speed dating. A ver, el speed dating yo creo que es una expresión que nos llega pues, sobre todo cuando con el tema de citas, ¿no? Para conocer a posibles parejas. Bueno, pues también se hace para emparejarte con una editorial. Entonces, había varias mesas con diferentes editoriales. Yo tenía pocos minutos para convencerlas de la publicación del libro.
Y de hecho, a la mesa de la editorial Gusanillo estuve a punto de no sentarme, porque tenían sobre todo libros infantiles. Pero me dijeron, me explicaron que, claro, sus lectores pues iban cumpliendo años, iban demandando también otro tipo de libros y que precisamente iban a abrir una nueva línea editorial juvenil. Así que, bueno, eso me convenció del todo, porque, claro, mi libro no iba a ser una gota en un mar de libros, sino que iba a ser una apuesta en la nueva línea de la editorial. Así que sí, es un libro. Y bueno, y claro, me presenté con el manuscrito y con las ilustraciones, claro, que también aportaron para que la editorial pues no se decidiera a publicarla. Yo también quiero decir que yo considero que esta novela, a ver, es para jóvenes, pero también para adultos. Pero no solo, claro. No solo. O sea, yo digo, es de una novela para, bueno, digamos a partir de 15 años, porque ahora cada vez los chavales pues maduran cada vez más rápido, ¿no? Hasta 100 años. Bueno, todos los que tengan esa mente, digamos, abierta, joven y abierta a historias pues como la que planteo aquí. Además, como es una historia que imaginé hace tantos años, pero que luego, por otro lado, la he escrito ya en edad adulta, pues tiene esa mezcla, ¿no? De una historia en origen juvenil, pero que luego ha sido escrita de una manera adulta, pues ahondando en temas como la psicología, la filosofía, ¿no? Y además que está ambientada en los años 90, que eso tiene ya más que ver con mi generación. ¿Y por qué en los años 90? Porque en esa década todavía no estaba generalizado el uso de los teléfonos móviles. Y a mí me venía bien que algunos personajes pudieran en un momento dado pues estar aislados, incomunicados y de ahí que estuvieran a mitad. Y luego toda esta evolución psicológica del personaje, yo creo que también es útil y también puede interesar a los adultos, porque retos mentales que nos da la vida, pues también pueden ser interesantes para los adultos. Pues cuéntanos un poquito, para jóvenes, para adultos, para todas las edades, que sin hacer spoiler, ¿no? Como dicen los chavales de hoy en día, hasta donde se pueda leer, pero cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a encontrar dentro de la regeneración de Dios. Tenemos a Abel, el protagonista, un joven que se enfrenta a una serie de situaciones no sé, complejas a lo mejor, como dices tú, ¿no? Psicológicamente, pero también unas situaciones como muy fuera de lo normal. Claro, tenemos ese inicio de la pesadilla. Entonces, claro, era un inicio que daba pie a una historia, a una novela de ciencia ficción. Y además yo ya llevaba tiempo dándole vueltas a una idea sobre el cosmos diferente. A mí de joven no me terminaban de convencer las explicaciones teológicas que recibía a las preguntas típicas de ¿a dónde vamos?, ¿dónde venimos?, tal. Así que empecé a darme mis propias explicaciones y concebí un cosmos más interconectado, de esto que se llama, bueno, de ideales panteístas. Un todo, un universo entero, como un solo ser, algo así. Un ser gigantesco, descomunal, al que en la novela llamo Dios, un Dios del que todo y todos formaremos parte. De ahí que en la novela tenga mucho protagonismo el símbolo de la espiral, que está también en la portada. La espiral es un símbolo de origen celta que representa esa interconexión de todos los elementos de la naturaleza. Porque la espiral está tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Está en el movimiento de los planetas, en la Vía Láctea y, por otro lado, está en muchas conchas, en cuernos e incluso en el ADN. Esa idea del cosmos interconectado es lo que justifica que haya en la novela dos personajes que han venido de otro mundo, porque lo que pasa aquí en la Tierra les afecta a ellos y a su planeta. Todo está conectado. Por otro lado, faltaría responder a dónde vamos, que es otro concepto que simboliza la espiral, el camino ascendente de la evolución. Por eso en la sinopsis de la contraportada aparece la pregunta ¿a qué evolucionará el ser humano? ¿Qué vendrá después? Porque sabemos de dónde venimos, de dónde viene el ser humano según la teoría de la evolución, pero no sabemos qué vendrá de nosotros, qué vendrá después. Y también se pregunta en la sinopsis, ¿y Dios? ¿Qué pasa con él? ¿En qué consiste? ¿Y cómo ha ido cambiando? Porque en ese concepto mío del todo, el universo entero, de eso que en la novela llamo Dios, todo está interconectado y para que evolucione es necesario que aquí también evolucionemos. Y aquí viene la explicación del título de la novela, la regeneración de Dios.
porque resulta que ese Dios, ese todo, ha ido regeneración tras regeneración evolucionando a mejor. De manera que estaríamos inmersos desde lo que conocemos como el Big Bang en la última regeneración de Dios. Pero, tras cada regeneración... Y aquí es donde viene el meollo. Sí, claro, la acción, la aventura, porque claro, a ver, todo esto es muy complejo, pero a ver, tras cada regeneración, los desechos han ido conformando un antagonista, la nada, está el todo y la nada por otro lado, que para bloquear esta última regeneración ha ido introduciendo un virus, ahora que están de moda los virus, unos bloqueadores aquí en la Tierra. Así que en la novela se está decidiendo aquí en la Tierra la evolución, nada más y nada menos que la evolución y la regeneración del todo. Insisto, esto que he contado es un planteamiento complejo, pero se va desarrollando a través de acción y aventuras, puesto que esos bloqueadores, o virus, de los que he hablado, son una saga de asesinos que están entre nosotros, desde el origen de la vida en la Tierra. Y Abel, ¿qué pasa con Abel? Porque claro, guiado por Fronte y Braxo, los extraterrestres, tendrá que averiguar cuál es su relación con los bloqueadores, decidir qué hacer y, bueno, llegado el caso, pues saber cómo hacerles frente. Fronte le ayuda a través de la sabiduría. Aquí cada personaje como que simboliza algo muy concreto. Y Braxo, que representa la fuerza, le enseña técnicas de lucha. Por cierto, para hablar de técnicas de lucha, me documenté, un amigo policía me prestó una enciclopedia de artes marciales. O sea que, claro, yo también he ido aprendiendo mucho durante el proceso de escritura sobre artes marciales, también sobre astronomía. Una amiga astrónoma me asesoró, Judith Palacios, a la hora de hablar sobre el origen de la vida en la Tierra. Yo, por ejemplo, no sabía el protagonismo que habían tenido los cometas en ese origen. Parece ser que los cometas transportan compuestos químicos, precursores de la vida, y fue la materia orgánica de los cometas la que dio origen a los seres vivos en la Tierra al caer en grandes cantidades desde los primeros momentos de la formación de este planeta. Es una hipótesis que se llama panspermia y que, bueno, a mí me ha encantado descubrir. Bueno, nos estás contando... Y según como nos vas contando un poco, ¿no? Bueno, el origen y lo que el inicio de lo que es el desarrollo, ¿no? de la acción, sí. El planteamiento es como muy, se me viene a mí así a la cabeza, como muy de juego de rol o de videojuego, ¿no? A mí me han llegado a decir que se podría hacer un videojuego o una película de esta novela. Aquí, bueno, Dionisio, un amigo de aquí de Miajadas, fue lo primero que me dijo al leerse la novela. Oye, aquí se puede hacer una película, ¿eh? De aquí sale una película. Sí, no, a ver, yo también pertenezco a una generación que, bueno, pues muy visual. Hemos visto muchísimas películas y yo a la hora de escribir no puedo evitar, pues, escribir pensando en escenas. Y por eso también esa vocación de escribir a través de escenas. Bueno, y tenemos aquí a Abel luchando para evitar que estos virus, ¿no? que nos dices, se salgan con la suya. Y volvemos a lo que nos decías inicialmente, ¿no? Es una batalla para impedir que los virus se salgan con la suya, pero a la vez entiendo que también es una batalla personal. Sí, cuánto me alegro que me hagas esta pregunta, Esther, porque es algo que... Yo cuando leo una novela, no solo me fijo en la trama, sino busco la identificación con el personaje, que me llegue, ¿no? Entonces, es un personaje que yo he pretendido trabajar bastante y bueno, es un personaje que tiene un lado oscuro, una sombra, pero que yo creo que le puede ocurrir a muchos jóvenes, que tengan algo dentro que no saben gestionar porque todavía no tienen las herramientas, no tienen la madurez para, pues, lo que sea, no sé. En mi caso puedo contar que, no sé, que había una pulsión dentro de mí que era un poco agresiva, que no llegué a exteriorizar, pero que no sabía cómo manejar, ¿no? Entonces, hay muchos tabús, porque yo de joven no podía hablar de esto con la familia, en las conversaciones con amigos tampoco sale, ¿no? Y entonces ahí encontré refugio y conocimiento en los libros. La literatura yo creo que es útil para eso, ¿no? Para encontrar temas, porque en la literatura está todo, para encontrar temas que habitualmente en el día a día pues no te encuentras, ¿no? Aquí en esta novela hay sexo amoroso, no pornográfico, pero bueno, también los jóvenes se encuentran que a la hora de buscar ese tema, pues no sé, acuden a vídeos y hay falta quizá oferta para hablar de este tema desde otro punto de vista, no sé, más natural, ¿no? Es algo muy importante el sexo y tiene que estar presente también en esta novela que va dirigida a jóvenes. Se habla del alcohol, por ejemplo, también.
y del amor, que a veces está tratado de una manera un poco superficial en las canciones y que realmente es mucho más complejo que eso. Yo de joven, por contar una experiencia personal, yo me leí el libro El arte de amar, de Erich Fromm, del psicólogo Erich Fromm, y la verdad es que, bueno, me hizo entender mejor lo que significaba y representaba el amor. Yo doy mi propia versión del amor, no a través de un ensayo, sino, bueno, a través de estos personajes de ficción. Y bueno, pues no vamos a desvelar, lógicamente, porque entonces quitamos la gracia, pero sí que entiendo, ¿no? Una lucha de superación en todos los sentidos, en la que hay mucha aventura, y nos decías antes, quien se quiera quedar en lo que es la diversión, la aventura, perfecto, pero quien quiera profundizar un poco más también tiene esa oportunidad. Sí, yo sé que esta novela no pretendo que conecte con todo el mundo, pero sí que lo que he intentado por todas las maneras es que quien conecte con ella, bueno, realmente la disfrute. Yo estoy convencido de que quien conecte con ella la va a disfrutar muchísimo. Como yo he conectado con algunas novelas que, bueno, pues han sido importantes incluso en mi vida. Entonces, hay una frase que escuché en un vídeo a Almudena Grandes, homenajeando a Robinson Crusoe, que decía que una novela es como una isla desierta que espera a algún náufrago que con suerte la colonice y la haga suya. Pues esto es lo que yo he pretendido. Aquí dejo un poco mi pozo, ¿no? de tantos años de aprendizaje y de maduración, y esperando que para alguien le pueda ser útil desde el entretenimiento y quizá más allá. Pues justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué expectativas, qué objetivo, qué esperas con este libro, con esta novela? Bueno, de momento compartirla con todo ese círculo de amigos o familiares a los que tanto hablaba de la novela y con la que era realmente pesadísimo. Bueno, pues ya está aquí por fin, ya la pueden leer. Y luego, aparte, pues lo dicho, a través de vuestro apoyo, como de Radio Mejadas, pues llegar incluso a más gente, que yo creo que yo pretendo hacer una novela, digamos, universal, en el sentido de que cualquier persona se pueda identificar a través de la ciencia ficción, porque la ciencia ficción es algo tan, digamos, abstracto, que no se corresponde con ningún sitio en concreto, sino que todo el mundo puede entrar en él. Es un mundo imaginario fascinante. A mí la escritura me aporta eso, ¿no? Crear un mundo imaginario mío propio, que es como el jardín personal, ¿no? Mío. El parque el sitio de mi recreo, ¿no? Que decía Antonio Vega. Y sí, compartirlo y que alguien más pueda entrar en ese parque y disfrutar esta historia, estos personajes, estas vivencias. Bueno, ¿qué te han dicho los que han entrado, los que ya se han leído, amigos, familiares, no sé, que ya han leído el libro? ¿Qué te han comentado? Estoy teniendo más, había publicado antes 3 libros, pero es verdad que estoy teniendo más feedback que nunca, lo cual, bueno, me agrada. Me están diciendo de todo, bueno, por supuesto. La primera pregunta, bueno, ¿y este personaje, y salgo yo? ¿Y este personaje es fulanito? Y tal, bueno, eso, y por supuesto si va a haber continuación, porque claro, sí, esa es la siguiente pregunta. El final da juego, ¿no? Da juego a pensar que pudiera haber una continuación, algo que no me planteaba, pero que bueno, que me estaban comentando tanto que a ver, sí podría haberla perfectamente, porque es un tema que tiene bastante recorrido. Y luego también me hizo mucha ilusión un amigo porque hay una escena, en la novela tiene mucho protagonismo también. Aquí como es una primera novela, vuelco muchos referentes culturales míos, personales, y hay citas literarias, hay letras de canciones, hay películas. Entonces hay un momento, hay una escena en la que Sara, que es el amor, que también hay mucho amor, no sé si lo he comentado antes, pero que es el amor de Abel, pues es pianista, está estudiando piano y toca piano con Abel en una tienda de venta de pianos en Madrid, que se llama El Rincón Musical. Y además escribo las piezas que está tocando de los diferentes compositores. Y entonces me sorprendió un amigo diciendo que él era cliente de esa tienda y que estaba practicando esas piezas que yo mencionaba en la escena. O sea y además con ese piano, con el piano que yo también menciono, que tiene una sonoridad especial porque lo tocaba Debussy. Bueno, en fin, que
que me encantó esa manera de meterse en la historia. Está sonando una música, pues yo la toco. Sí, ahora con lo bueno de las redes sociales, bueno, que sabemos que bueno, requiere mucho esfuerzo, tiempo. Yo ahora, como estoy con la promoción, te comentaba antes que me he dado de alta en TikTok incluso, no sé si bailaré, pero bueno, si hace falta también bailaré. Pues lo bueno de las redes sociales es que tienes este feedback de manera más ágil, ¿no? Incluso de gente que no conoces. No digo a lo mejor segunda parte, pero has dicho primera novela. ¿Tienes ahí en la cabeza dando vueltas alguna segunda, aunque no sea continuación, o tienes proyecto de volver a embarcarte en otra aventura literaria? Sí, a mí me gustan estos personajes, me caen bien y además que creo que dan mucho juego. Y yo creo, bueno, a ver, yo creo que a todos nos pasa que a veces, porque hablo con gente aficionada a la escritura, que les gustaría escribir historias familiares, ¿no? Tan tremendas de nuestras generaciones, la generación de nuestros abuelos, por ejemplo, que vivieron experiencias tan duras y tan extraordinarias, ¿no? De supervivencia, y claro, yo también tengo ese tipo de experiencias en mi familia, y claro que te sientes un poco con la responsabilidad y que apetece que eso no se pierda, ¿no? Que eso quede, ¿no? Que eso se publique, que quede. Y ya mezclar eso con la ciencia ficción, que es un poco mi género, pues sí, me llama mucho. Me llama mucho mezclar la historia. Hace poco ha salido una novela, ¿no? Que mezcla la historia con el realismo mágico. Bueno, pues ¿por qué no mezclar la historia también con la ciencia ficción? Al final hay que hacer cosas diferentes. Realmente en la literatura contar se ha contado todo, pero la diferencia o lo que uno puede aportar es cómo se cuenta, el punto personal desde el que puedes contarlo. Y eso es lo que, sí, después de la promoción, pues me gustaría hacer. Ricardo, estás en plena promoción. No sé si tienes alguna presentación, alguna cita prevista próximamente, o no sé por dónde va esa promoción. Estuve en varias ferias, que se mueve mucho la editorial por las ferias del libro. Hemos mencionado Madrid, Valencia, Barcelona, también por los alrededores de Madrid, Alcobendas, Villaviciosa, Odón. Por cierto, es el pueblo donde he vivido la mayoría de mi vida. Ahora en verano paré y ahora a la vuelta, pues, comentaba antes que estuve viviendo en Málaga, ¿no? Pues quiero hacer una presentación en Málaga, quiero hacer una presentación en Sevilla. Esa ya la tengo pactada porque, en ese largo recorrido que hice, aprendiendo a escribir y entrando en el mundo literario, hice de persona libro. ¿Qué preguntarás? ¿Qué es persona libro? Hay un libro que se llama Fahrenheit 451, en el que también de ciencia ficción. En un futuro, pues queman los libros y hay una serie de personas que memorizan esos textos literarios para que no se pierdan. Y entonces hay una asociación a la que yo pertenecí que memorizábamos textos literarios y los narrábamos en público, en plazas públicas, y eso me aportó mucho para romper esa barrera, ¿no? De narrar delante de gente incluso desconocida que me miraba diciendo, pero bueno, qué friki. Y bueno, pues sí, me encanta ser ese friki, ¿no? Que está ahí al otro lado. Y entonces en esa asociación hay gente de Sevilla. Por eso siempre he tenido esa conexión con Sevilla y voy a estar allí. En fin, en Madrid quiero hacer una además con actores. Siempre tienes que ofrecer, una presentación tiene que ser entretenida, hay que ofrecer, digamos, un aliciente a la gente que, te dedica esa hora de su tiempo para escucharte. Y sí, he contactado con 2 actores para que hagan de diferentes personajes de la novela. Así que estamos en ello. Y sí, he querido con esta novela que su lectura pues pueda dejar, como decía antes, un pozo y una forma gozosa de ver la vida. O sea, yo por eso le he dedicado tantos años, para cuidar cada frase y que las emociones y sentimientos que van emergiendo en la novela, pues calaran. Eso es lo que he pretendido. Bueno, aparte de familiares, amigos, allegados, ¿cómo está siendo la acogida a nivel general? No sé si tienes datos de la editorial.
Bueno, es que... Claro, es que está la cosa recién, tampoco... Sí, efectivamente. Y bueno, en el mundo editorial pasa una cosa, que realmente el registro de ventas lo tiene la editorial. Un escritor tiene que confiar plenamente en la editorial porque no hay manera de comprobar. O sea, yo me puedo enterar porque alguien me dice, pues lo he comprado por internet, pues he ido a tal librería y genial, pues de esa manera me voy enterando y además voy firmando esos libros. Y yo mismo también tengo alguna caja de libros y pues para las presentaciones y para ofrecerlo o regalarlo a las personas cercanas. Pero los datos que da la editorial no son hasta pasado varios meses que te los dan. Sí, está así un poco, digamos, la industria del libro está así montada. Pero bueno, son las reglas y ya está. Pero sí que tengo que decir que confío plenamente en la editorial. La editorial es una editorial joven, me está apoyando mucho por las redes sociales a la hora de la promoción, también lo de las ferias que comentaba antes y apoyando en todo. O sea que yo entiendo que sí, y además ha sido una apuesta, como decía, importante para su nueva línea editorial juvenil. También, o sea, yo realmente opté por esta editorial porque sabía que tenía esos lectores, ese nicho, digamos, de lectores que podían atraerle, que podían acudir a... igual que yo acudo a una editorial en concreto porque si voy a encontrar ese tipo de libros que yo busco, pues yo creo que estoy en el mejor sitio para que me encuentren o encuentren al libro que ellos buscan. Yo creo que, vamos, por lo que me transmite la editorial va muy bien. Y nada, pues esto es un día a día, esto es un pico y pala y yo no voy a parar. Yo estoy otra vez de excedencia porque claro, con la crianza... Sí, es que eso te iba a preguntar, porque entre el trabajo, los niños, y ¿de dónde es? Porque claro, escribir una novela no solamente sentarse a escribir, lo has dicho antes, hay que documentarse, hay que buscar información, requiere mucho tiempo de preparación. Sí, hay que quitarse horas de sueño. Bueno, tener una pareja que te comprenda, en este caso, pues ella también escribe y ella también tiene sus momentos para escribir y bueno, pues también es verdad lo que comentábamos antes, elegí, digamos, un trabajo más estable para poder luego tener estos momentos de excedencia con unos ahorros para poder afrontar una promoción, porque si no sería imposible. O sea, es que ya no solo es el hecho de ir a tal ciudad, sino que hay que prepararlo, hay que contactar con gente que te pueda presentar o artistas que puedan aportar algo en la presentación, con música, con algún recital, etcétera, y bueno, y convocar a la gente, contactar con medios de comunicación, contactar con clubs de lectura que puedan leerse tu libro. En fin, que es un trabajo que la editorial te apoya, pero bueno, lo digo por los aficionados a la escritura que puedan escucharme, la carga principal está en el escritor, porque las editoriales tienen multitud de libros y bueno, y tienen el tiempo justo para cada uno de ellos. Así que te pueden apoyar en lo que tú haces, pero tú eres el que primero que tiene que dar el paso. Y yo, como creo tanto en esta novela y forma parte tanto de mí, pues a por ello. O sea. Pues Ricardo, nosotros te agradecemos que hayas estado con nosotros presentándonos La regeneración de Dios. No sabemos si pronto o estarás presentándonos la segunda parte, esa continuación. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Muchísima suerte en pues esa larga carrera literaria que desde aquí te deseamos. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos pronto por aquí. Seguro que sí. Que por cierto, bueno, recordamos, ya lo hemos dicho antes, el libro aquí en Viajadas se puede encontrar ahora mismo el libro y más en el resto de librerías bajo pedido. También se puede adquirir online. Y no sé si coincide que está por aquí Ricardo cuando lo adquieran, a lo mejor también se pueden llevar la firma del autor. Por supuesto. Yo encantado. Además, hago unas dedicatorias de que si son otra novela. De páginas y páginas. O sea, bueno, pues si alguien ha comprado el libro y no tiene la firma, si se encuentra con Ricardo, que se la pida, que se lo firma de momento. Pues de nuevo, muchas gracias por haber estado con nosotros y insistimos en desearte todo lo mejor. Un abrazo.